Vayan saludándose, hermanos, si no han visto al que está a su lado, al costado, a la derecha, a la izquierda, al que está atrás. Sí, saluden. ¿Cómo están, hermanos? Muy bien. Hoy Dios me da el privilegio de poder predicar su palabra. ¿Sí? Antes de decir cualquier cosa, quiero que oren conmigo para poder empezar. Oremos, hermanos. Dios, te damos gracias en tu inmenso amor y bondad. Tú nos permites reunirnos hoy, domingo, tu día, día del Señor, para poder congregar como iglesia. Hoy te pido, Señor, que uses mi vida como un instrumento solamente para que tu mensaje sea transmitido. No tengo interés, Señor, en ser recordado, no tengo interés en que mi rostro ni mi voz sea recordada. Tengo interés en que tu mensaje quede en el corazón de cada uno de los que está presente, Señor, para que cada uno de ellos, Padre, pueda ser edificado por medio de lo que tú vas a transmitir el día de hoy. Te doy gracias, Dios. Este mensaje viene de parte de ti, viene de parte de ti, Señor, para tu iglesia. Nos exhortas y nos reconfortas por medio de los mensajes que nos das, y te damos las gracias por eso, Señor. Permite que cada uno de ellos esté atento, Señor, al mensaje que tú vas a dar en esta tarde. Gracias, Dios bueno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, iglesia. A ver, ¿quién me dice cómo se llama la serie que hemos estado llevando? Cosmovisión, excelente, Cosmovisión. Ok. Por ahí algunos deben estarse preguntando de repente qué es cosmovisión, ¿cierto? ¿Qué es cosmovisión? Ok, déjenme les explico. La cosmovisión, ya lo hemos estado viendo, ¿eh? Yo estoy seguro que sí, ustedes han estado atentos a todos los mensajes que hemos recibido. Y la palabra cosmovisión tiene que ver con la manera de ver el mundo. ¿Ok? La palabra cosmos viene de universo, de mundo, y visión es cómo yo veo el mundo, cómo yo veo la realidad en la que estoy. Te voy a dar un ejemplo. Imagínate que tú tienes unos lentes, ¿ya? Y estos lentes tienen el vidrio verde. ¿Cómo vas a ver tú la realidad si te los pones? ¿Vas a ver todo? Verde. Y si tú tienes unos lentes con unos vidrios morados, ¿cómo vas a ver la realidad? Morado. Si son negros, negros. Si son marrones, marrones. Si el lente está medio borroso, ¿cómo lo ves? Lo ves medio borroso la realidad, ¿cierto? Cada quien va a tener una cosmovisión desde la visión que ve la realidad, el mundo en el que está. ¿Ok? Cada quien va a tener una forma de ver la realidad. ¿Eso es bueno? No necesariamente, en realidad no. Porque entonces diríamos que hay muchas formas de ver el mundo y que todas son buenas. Eso sería muy relativo. ¿Ok? Les pongo otro ejemplo. Los que son ateos, y vamos entrando un poco al título del día de hoy. Los que son ateos tienen una cosmovisión del mundo, ¿cierto? Si ellos miran a futuro y dicen, el día que yo muera, ¿qué va a pasar? Dicen ellos, se acabó todo. No hay cielo, no hay infierno, ahí se queda. No hay alma, ¿no? No hay espíritu. Ellos llaman a una energía que está por dentro. En contradicción justamente con su pensamiento, pero la cosmovisión que ellos tienen a futuro es que si mueren, ahí queda todo, ¿cierto? ¿Cuál es la cosmovisión del cristiano? Que hay un cielo y un infierno, ¿cierto? Lugar de reposo, un lugar de tormento, en fin. Esa es la cosmovisión distinta. Ok. A lo largo de esta serie hemos estado viendo, y el pastor ha estado predicando, que nosotros como creyentes debemos tener una cosmovisión de conquista, ¿cierto? Ok, ¿qué debemos conquistar? Las esferas del dragón, dicen. Muy bien, hermano. Ok, se ve que han estado atentos, hermanos, pero han estado atentos a Goku. Las esferas que debemos conquistar son las esferas de nuestra sociedad, ¿cierto? Sí, el arte, la música, ¿qué más? La educación, la política, exactamente. Qué bueno. Esa es la cosmovisión que nosotros como creyentes no debemos quedarnos con los brazos cruzados, ¿cierto? Debemos tener el deseo de poder ser trascendentes, ¿ok? En nuestra sociedad, de impactar en nuestra sociedad. Ahora yo quiero que tú te pongas a pensar en algo. Imagínense ahí sentaditos, ¿no? Algunos pueden decir, yo quiero conquistar esta área de la sociedad. ¿Ok? Imagínense qué área de la sociedad les gustaría conquistar a ustedes. Algunos tal vez pueden decir, bueno, en el área laboral en el que yo estoy, en el trabajo en el que yo estoy, me gustaría conquistar tal cosa, ¿no? Poder llegar ahí. Ahora, imagínense, den una mirada hacia el futuro e imagínense cómo estarían ustedes si llegan a conquistar esa área que están deseando ahora. Imagínense un área, cualquiera. Uno puede ser, no sé, yo
quiero ser más adelante un gran ingeniero, un gran abogado, un gran enfermero, puede ser área de cocina, en fin, muchas áreas en las que nosotros podemos ser trascendentes. La política también, ¿no? Pueden entrar incluso cristianos a la política, ¿no? Ya decía el pastor la vez pasada que no necesariamente un pastor, porque un pastor está dedicado y llamado, un ministro ha sido llamado a la iglesia, al área eclesial, pero un cristiano que viene, que congrega y que tiene esos deseos de poder hacer algo en la política puede hacerlo. Pero yo quiero que des una mirada hacia el futuro. Ese es el título del día de hoy, una mirada hacia el futuro. ¿Sale atrás o no? Ahora sí. ¿Qué sale? Una mirada hacia el futuro. Quiero que des una mirada hacia el futuro y te imagines conquistando esa área. Imagínate ahora. ¿Cómo estás conquistando esa área? ¿Sí? Ya la has conquistado. ¿Cómo serías tú si has conquistado esa área? ¿Cómo te desarrollarías ahí? Hemos dicho que tenemos que tener mentalidad de conquista, ¿sí? Como creyentes, no debemos quedarnos de las manos cruzadas, debemos actuar, debemos ser trascendentes en la sociedad. La iglesia primitiva impactó porque era trascendente en su sociedad. Nadaba contra la corriente, nadaba contra la corrupción, por eso eran asesinados, eran perseguidos, ¿no? Qué bonita motivación, dirán algunos. Hermano, ¿cómo nos motivas? ¿No? Queremos ser trascendentes, pero no para que nos asesinen ni nos persigan, pero es parte de nuestra vida como creyentes, ¿no? Imagínense que yo le preguntara ahora, ¿cuántos están dispuestos a ser perseguidos? Pero con una alegría en el rostro. ¿Cuántos levantarían la mano? Uno, nadie, sinceramente así, ¿no? Pero con esa alegría, hermanos, ¿cuántos están dispuestos a ser perseguidos? Nadie, hermanos, ¿no? Los grillos suenan, el grillo. ¿Cuántos están dispuestos a ser muertos, hermanos? Nadie. ¿Cuántos están dispuestos a ser bendecidos? Todos, ¿no? Ay, sí, todos. Pero se quedan callados porque ya les pregunté antes, ¿sí o no? No, hermanos, se van a dar cuenta, dicen. Pasa. ¿Por qué? Porque lo que queremos son bendiciones, ¿sí? Pero cuando nos dicen que tenemos que ser perseguidos, es diferente. Cuando tenemos que vamos a trascender y por causa de ello vamos a sufrir persecuciones, vamos a sufrir angustias, eso no. No queremos eso. Eso no es lo que desea. No, yo no soy cristiano para eso. No se supone que el ser cristiano es que Dios me va a bendecir, me va a dar mucho, me va a prosperar, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es otra cosmovisión dentro del cristianismo. Dentro de la vida cristiana también hay cosmovisiones, maneras de ver el cristianismo. ¿Y algunos a qué se enfocan? A que tú tienes que tener mucho dinero, mucha prosperidad, ¿cierto? Que vas a ser un gran empresario, que vas a tener esto, que vas a tener lo otro. Y su enfoque es netamente eso. Si tú le quitas esos lentes, no saben cómo interpretar la Biblia, porque su cosmovisión es esa. Ahora, volviendo al título, y tú que ya has dado una mirada hacia el futuro, tú que ya has dado una mirada hacia adelante, y has visto cómo serías tú, ¿sí? Si llegas a conquistar una de las esferas que te has puesto en mente, una de las cosas que tienes en mente, ¿cómo sería yo si estuviera conquistando tal y tal esfera? ¿Cómo me comportaría? Yo soy cristiano, soy creyente. ¿Cómo me comportaría si conquistara esa esfera que tengo en mente? Quiero darte un ejemplo. Hay unos cristianos muy conocidos dentro de la iglesia primitiva, ¿sí? Hay unos cristianos muy conocidos. ¿Qué cosmovisión tenían ellos cuando deseaban conquistar ciertas esferas de su realidad? Vamos a leer, hermanos. Una mirada hacia el futuro, ¿ok? Entra conmigo a Marcos, Evangelio de Marcos. Este mensaje ya lo hemos predicado en otras ocasiones, pero hoy vamos a darle un enfoque de la cosmovisión que tenían estos jovencitos que vamos a leer hoy. Marcos capítulo 10, versículo 35. Nos ubicamos ahí, Marcos 10, 35. Solamente ubícate, no lo leas todavía, hermanos. Si ves a algún hermano que está distraído, hermano, muévelo. Sé bueno con él, muévelo. Dile, estate atento. Algunos están con cara de incomodidad, otros están molestos, otros están deprimidos, otros han venido a cumplir. Bueno, no importa, pero estás ahí sentado. Y el que está a tu lado, muévelo, ¿no? Hermano, reacciona un poquito a la prédica. Voy a utilizar la frase de un pastor que es muy conocido también. No compartimos mucho esa línea, pero lo conocemos, ¿no? Y él decía, sonríe, hermano, Cristo te ama, ¿no? Lo han escuchado por ahí. Alábalo al que vive. Así decía, hermano, ¿no? ¿Sí? Ya lo recuerdan, ¿no? Sonríe entonces, hermano, que Dios te ama.
Bien. Estamos ahí, 10:35 de Marcos, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Un poquito de alegría, hermanos. ¿Sí? ¿Amén? ¿Sí? Está bien, hermanos. Bien. Yo sé que han venido con dificultades, pero dejen y les cuento algo. Voy a cometer una infidencia. Hay un jovencito que su tío ha fallecido el día de hoy, pero está aquí y está sirviendo. ¿Sí? Está aquí y está sirviendo. Y lo está haciendo con ganas y con aptitud. ¿Algún familiar tuyo ha fallecido hoy? ¿No? ¿Lo han atropellado a tu perro? ¿Lo han matado? ¿Te han cortado el agua? ¿Algo te ha pasado hoy? ¿No? Entonces pon una cara de alegría, hermanos, porque estás en la iglesia del Señor y vamos a recibir el mensaje. ¿Ok? No creo que te haya pasado algo peor que lo que le ha pasado a este joven. ¿Sí? Y está sirviendo con alegría y con gozo. Bien. El contexto se desarrolla cuando Jesús ya había anunciado una vez más su muerte. ¿Ok? ¿Qué había anunciado Jesús? Su muerte. Ok. Y se dirige junto con sus apóstoles. ¿Cuántos eran? 12 apóstoles, hermanos. Ustedes conocen de Biblia. Muy bien. Se dirigía con sus 12 apóstoles, ¿cierto? Él se dirigía camino a Jerusalén, pero antes de llegar a Jericó, más o menos estaban por ahí en esa ruta, estaban caminando Jesús con sus apóstoles. Imagínate esta escena. Jesús caminaba con sus 12 apóstoles, pero no solamente eran los 12, estoy seguro que había muchos más. Los maestros caminaban con mucha gente que los seguía, pero el grupo más cercano eran los 12 que estaban con Jesús, los 12 apóstoles. Y se dirigían ya hacia Jerusalén, porque venía el tiempo en que Jesús tenía que ser preso, tenía que ser llevado, tenía que ser maltratado, azotado y crucificado. Ya llegaba su tiempo, ya llegaba su momento, y se dirigía con sus apóstoles camino hacia allá. Eso quiere decir que aproximadamente ya habían pasado 3 años, aproximadamente. ¿Sí? El ministerio de Jesús dura aproximadamente 3 años, desde los 30 años hasta los 33, aproximadamente. ¿Ok? Eso quiere decir que estos apóstoles ya habían caminado 3 años con Jesús. ¿Cuántos años? 3 años aproximadamente. O sea, ya conocían de Jesús, ya habían escuchado los mensajes de Jesús, ya habían escuchado las predicaciones de Jesús, ya habían visto los milagros de Jesús, ya conocían la cosmovisión de Jesús. Y estos apóstoles, ¿sí?, que están caminando con Jesús y que ya tenían 3 años. ¿Cuántos tienen aquí más de 3 años? Menos de 3 años. No en la iglesia, sino como cristianos. ¿Cuántos tienen menos de 3 años? Manos, reaccionen, levanten la mano, un saludo, algo. ¿Sí? Menos de 3 años nadie. Eso quiere decir que todos tienen más de 3 años. ¿No? Más de 3 años en el Evangelio. Eso quiere decir que ustedes eran más bravos que los 12 apóstoles que estaban en ese momento caminando con Jesús. ¿Me entienden? ¿Sí? Ustedes estaban mucho más instruidos que esos 12 apóstoles que estaban caminando con Jesús en ese momento. Y miren lo que dicen los 12 apóstoles, lo que vamos a leer a continuación. Marcos capítulo 10, versículo, vamos a leer del 35 al 37 primero. ¿De dónde? 35 al 37. Yo lo voy a leer en la Reina Valera, tú lo puedes leer en la versión que prefieras. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¡Wow! Petición, ¿ah? Pequeña su petición de los apóstoles, ¿no? ¿Quiénes eran? Jacobo y Juan. Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. ¿Ok? Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Se le acercan a Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque la cosmovisión que tenían ellos de reino, que era un reino terrenal, ¿no? No, Jesús es el conquistador, ¿no? Él va a venir, va a instaurar su reino aquí, va a sacar al imperio romano que lo tenía subyugado al pueblo de Israel, ¿sí? Y ahora va a conquistar Jesús junto con nosotros. Vamos a asegurarnos, Juan, vamos a asegurarnos, Jacobo, cuando Él esté reinando, que te siente a ti a la derecha y a mí a la izquierda. Nos aseguramos, ¿sí? Cosmovisión de reino, distinto. ¿Cuál era la cosmovisión de reino que tenían? Una cosmovisión terrenal. No era una cosmovisión espiritual, ¿ok? Ellos estaban preocupados por las cosas terrenales, materiales. ¿Y cuál era la cosmovisión a futuro que ellos tenían? Siéntame a mí a la derecha y a mi hermano a la izquierda. ¿Eso sinónimo de qué era? Autoridad, jerarquía,
poder, dominio. ¿Sabes por qué? Porque los que estaban sentados en el trono eran los reyes. Los que estaban sentados en el trono, eran los emperadores. Y los emperadores eran considerados como dioses. ¿Ok? Ellos mismos se autodenominaban así. Es más, había salido en un tiempo, esto lo dice en un libro también que leí hace un tiempo, que los emperadores, ¿sí? Comenzaron a apelar para que ellos puedan ser considerados como dioses y se les rinda tributo a ellos como dioses, se les considere así, se les alabe como hijos de Dios, no del Dios de la Biblia, sino de los dioses que ellos tenían. ¿Y qué es lo que pretendían entonces Jacobo y Juan? Cuando nos sentemos, el Señor va a estar en medio, mi hermano a la derecha, yo a la izquierda. Vamos a estar gobernando juntamente con el reino, gobierno, dominio, poder, autoridad. Pero eran cristianos, eran creyentes. Ok, esa misma visión hay dentro de las iglesias, ¿te has dado cuenta o no? El que está más arriba, ¿qué es? El que tiene poder, gobierno, reinado, dentro de ciertas iglesias. Ok, aquí no. En Bread Light no. Pero sí hay iglesias que tienen así, ¿no? Y por eso piden ascender más. Ya no es pastor, ahora es apóstol. Ya no es apóstol, ahora es patriarca. Ya no es patriarca, ahora es querubín, ¿no? Ya no es querubín, ahora es Mesías. En verdad, y van subiendo y se van inventando más títulos. ¿Por qué? Porque el hombre anhela poder y dominio. Y el que está más arriba lidera y manda a los demás. ¿Cierto? ¿No? Hermanos, el hombre cada vez quiere compararse más a Dios y acercarse más y más a Él. Y van ascendiendo. Y no es broma. Yo he visto hermanos que, bueno, no los puedo llamar hermanos, pero personas que se autodenominan así. Querubines. Había una pareja de pseudo profetas que iba a venir incluso hace poco. Ellos eran una pareja de esposos que eran profetas y se autodenominaban arcángeles. Los arcángeles van a venir. Ya no los anunciaban simplemente como profetas, sino como arcángeles. Increíble, hermanos, ¿no? Yo me imagino cómo sería su entrada de estos hombres con alas, cómo llegarían al escenario en ese momento, ¿no? Al púlpito, entre comillas, en el que ellos gobernaban. ¿Y eso qué le da al hombre? Autoridad, dominio, poder, ¿no? Se siente superior. Y la cosmovisión que tenían estos dos apóstoles, ¿sí? Jacobo y Juan, era la cosmovisión, en primero, terrenal, de un gobierno material, de un gobierno físico, en el que vamos a desplazar, en que ya no nos va a gobernar el imperio romano, sino que nosotros vamos a gobernar a ellos, y vamos a asegurarnos, Juan, y vamos a ponernos uno a la derecha y el otro a la izquierda, para poder conquistar, para poder liderar, gobernar junto con Jesucristo. La cosmovisión del mundo. La cosa no queda ahí. Versículo 38 al 40. Solamente del 38 al 40 léelo conmigo. Dice: entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío daros, sino aquellos para quienes está preparado. Ok. Jesús les está diciendo algo. Ojo, esto Jesús les está diciendo, ¿sí? Va a confrontar el pensamiento del creyente, porque el creyente, no solamente del siglo I, sino también de este siglo, y la cosmovisión que tenían estos apóstoles, ¿sí? Estos dos apóstoles, era una cosmovisión que muchas veces tiene el creyente de hoy en día. Gobierno, autoridad, poder, dominio, ¿sí? Jerarquía. ¿Y Jesús qué es lo que le dice? Jesús les dice: espérate un ratito, les voy a hacer una pregunta. De la copa que yo voy a beber, ustedes podrán beber. ¿Saben qué significa la copa? Muchos comentaristas dicen que esto implica el sufrimiento. Recuerda que cuando Jesús estaba orando, le dice: no, Señor, si puedes, líbrame de esta copa, hazme pasar este trago amargo. ¿Eso qué implicaba? Sufrimiento, ¿no? Entonces Jesús les está preguntando a sus apóstoles: a ver, vengan acá Jacobo y Juan, un ratito, ¿no? Quiero conversar con ustedes. Díganme, de la copa que yo he de beber, ¿ustedes podrán beber? Es decir, el sufrimiento que yo voy a pasar y padecer, ¿ustedes lo van a pasar? El bautismo también implicaba eso, padecimiento y sufrimiento, dicen algunos comentaristas. ¿Podrán pasar por todos estos padecimientos ustedes? Y los apóstoles, hay que resaltar algo. Jacobo y Juan dijeron: sí, estamos dispuestos. Genial, muy bien, les dice Jesús. Yo les pregunto, ¿están dispuestos a padecer y sufrir por causa de Cristo? Nuevamente, ¿están dispuestos a sufrir y padecer por causa de Cristo? Sí. Amén, hermanos. Aunque sea, miéntanme, pero respóndanme, hermanos.
No se queden callados. Respóndame para saber que están ahí conmigo, ¿no? Ya le rendirán cuentas a Dios si me han mentido, pero al menos respóndame para saber que están interactuando. Entonces, dice, le hace la pregunta Jesús, ¿ustedes van a poder padecer y sufrir lo que yo padezco? Bueno, sí, Señor, estamos dispuestos. Ah, muy bueno. Pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es para ustedes. O sea, padecimiento y sufrimiento, pero gobierno y reino y autoridad y jerarquía no. Eso cambia la cosmovisión. No, pero eso no es injusto, David. Eso no está mal. ¿Cómo es que Jesús le dice, padezcan y sufran, pero no hay autoridad, no hay jerarquía, no hay rango, no hay reconocimiento, que es lo que el hombre busca muchas veces, que lo reconozcan, ¿sí? Quiere ser reconocido. El hombre busca eso, ¿no? Quiero ser reconocido como el mejor en tal y tal cosa. Quiero ser reconocido como esto y tal. ¿O quién de ustedes de repente dice, bueno, yo quiero ayudar a tal persona, pero no importa que me reconozcan o no? O yo quiero que tal persona logre tal cosa y aunque yo lo haya ayudado, no me importa que me reconozcan. Siempre de alguna forma nuestra naturaleza pecaminosa nos inclina al reconocimiento. Dentro del trabajo incluso también queremos ser reconocidos. Y Jacobo y Juan estaban en esa condición, ¿sí? Y Jesús les dice, pueden padecer y pueden sufrir, porque para eso han sido llamados. Pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda, no, hijos, no es para ustedes. No se equivoquen. El gobierno solamente me pertenece a mí, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, el Dios al cual servimos, el Dios Trino. Ese gobierno y ese reino es para mí. Esa autoridad, esa jerarquía, entre comillas, es para mí, no para ustedes. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Está rompiendo la cosmovisión que ellos tienen a futuro. Espérate, Jesús, padecimiento y sufrimiento sin reconocimiento, padecimiento y sufrimiento sin ser reconocidos, sin que me pongan en el podio, sin que me pongan arriba. Nada, Señor, no va a salir mi foto en el Facebook, no va a salir mi foto en el Instagram, siquiera para que vean que yo he estado ahí. No. Sufrimiento y padecimiento sin reconocimiento. No esperen eso, en pocas palabras. No esperen eso. La cosa no queda ahí, viene la parte más bonita. Lee conmigo ahora del versículo 41 al 42. ¿Estás ahí, verdad? Del versículo 41 al 42. Ojo, hasta aquí estamos dándonos cuenta que la cosmovisión a futuro que tenían los apóstoles estos dos apóstoles al menos, era diferente. Por eso yo te pregunté en un principio, imagínate cómo sería si tú llegas a conquistar ciertas esferas de tu sociedad. ¿Cómo sería cuando estés sentado después de haber conquistado esa esfera de la sociedad, después de haberlo logrado? ¿Cómo te comportarías? ¿Cómo serías? Algunos van a decir, no, yo haría lo mejor, haría lo correcto. Pero del hecho al trecho, del hecho al hecho, hay mucho trecho. Ahí está, muy bien, mano. Las más antiguas me corrigen. Muy bien, así es. Entonces, muchas veces decimos eso, pero en el momento, ¿lo cumplimos o no? Mira lo que pasa ahora, 41 y 42. Leamos juntos, ¿ya? Versículo 41 y 42. Cuando lo oyeron los 10, ¿quiénes 10? Los otros discípulos, ¿cierto? Porque eran 12, ¿verdad? ¿Ya? Y de los 12 se acercaron a pedir, y los otros 10 estaban escuchando. O sea, todavía los otros 2 no se acercaron a pedir así, a ocultas, despacito. Yo me imagino que fueron de frente. Jesús, queremos conversar contigo, delante de todos los demás que estaban más allacito probablemente, ¿no? Señor, queremos conversar contigo un ratito. Bien aventados, eran avesados para pedirle las cosas a Jesús, ¿no? Ellos sentían que tenían de repente la autoridad, o de repente sentían que ellos tenían el derecho de poderle pedir a Jesús eso, ¿no? Queremos que hagas algo por nosotros, dice, ¿no? Parece cuando muchas veces estamos orando a Dios, decimos, Señor, yo declaro, yo decreto que tú lo vas a cumplir, ¿no? Yo sentencio que eso va a ser así. Yo he escuchado eso hace poco, hermanos, ¿no? Yo doy una sentencia como si fuéramos jueces dentro de, ¿no? Que tú lo vas a cumplir. Queremos que nos hagas algo, Señor. Aventados los 12 apóstoles. Y dice que los otros 10 estaban ahí, versículo 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¿Ok? 42. Mas Jesús llamándolo les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellos potestad?
Me llama la atención, hermanos. Estos 10 apóstoles que estaban ahí, escuchando la petición de Juan, se molestaron. Y muchos de nosotros podemos decir, se molestaron porque ¿cómo van a estar pidiendo eso? Estos 10 apóstoles que estaban ahí eran más íntegros, porque estaban reconociendo que la petición de ellos estaba mal. No, hermanos, no estaban enojados por eso. Estaban enojados porque estos 2 se les habían adelantado a la petición que ellos también tenían. Oye, se adelantaron a lo que nosotros también queremos. David, ¿pero por qué dices eso? ¿Sabes por qué? Si tú lees unos capítulos antes, más o menos por el capítulo 8, está Pedro con todos los demás apóstoles, ¿sí? Y Jesús les anuncia su muerte, ¿no? Y les dice, ya ha llegado el tiempo en que yo tenga que subir a Jerusalén y tenga que padecer a manos de los hombres, ¿no? Y ser sacrificado. ¿Y qué hace Pedro? Lo agarra, lo lleva a un costadito, ¿no? Jesús, no puedes. No puedes hacer eso, ¿no? Yo me imagino la escena, a mí me gusta imaginarme la escena. Me imagino la escena de Pedro llevándolo, agarrándole el brazo a un costadito, Señor, un ratito. No puedes permitir eso. No puedes permitir eso, Señor, ¿cómo vas a dejar que te maten? Y yo me imagino que en su mente Pedro estaría diciendo, ¿no? Yo he dejado mi barquito, ¿no? Lo único con lo que yo trabajaba para seguirte. Porque yo me imaginaba que cuando tú entres a tu reino, ¿no? Tú ibas a gobernar y a mí me ibas a poner como ministro de pesquería o me ibas a poner en algo más alto, ¿no? Yo me imagino que Pedro iba a estar en esa situación y ahora Pedro escucha a Jesús que dice que él tiene que ir, sacrificarse, morir. Y si tú mueres, ¿cómo quedo yo? ¿En qué está pensando? ¿Cuál es la cosmovisión de Pedro? Es material, es del mundo. La cosmovisión de Pedro está todavía en esta tierra. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí. Algunos predicadores dicen que Satanás había entrado en Pedro, ¿no? Por eso que habló eso. No, la palabra Satanás en el griego quiere decir opositor. Lo que Jesús le está diciendo es apártate de mí, opositor, porque te opones a lo que mi Padre me ha mandado a hacer. ¿Sabes por qué? Porque la cosmovisión que tenía no era que Satanás se había metido en Pedro, como sí dice la Biblia que se metió en Judas, y Satanás entró en Judas, dice, ¿no? Ahí sí es clarísimo. Pero aquí lo que está haciendo es que Pedro no había renunciado a su cosmovisión del mundo, como muchos cristianos hoy en día. Estamos dentro de la iglesia, pero no hemos renunciado a nuestra cosmovisión del mundo. Seguimos deseando las cosas materiales, seguimos angustiándonos por las cosas materiales. ¿O cuántos de repente no están pensando, ay Señor, ¿por qué no me das, Señor, una casa grande donde yo pueda vivir? No, un carro. Y todavía pedimos así, un carro, Señor, para ir a hacer tu obra, ¿no? Voy a llevar aquí, voy a predicar, voy a visitar a la hermana acá, voy a visitar a la hermana allá. Yo llevaría a todos los hermanitos por aquí, por allá, y a la hora de la hora no llevan a nadie, hermano. Se van a pasear con el carro, se van a hacer lo que quieran, tienen la casa, no hacen ni reuniones, porque su cosmovisión es diferente. ¿Me entiendes? Sí, entonces estamos pidiendo eso, ¿no? Y eso es lo que estaba deseando Pedro en ese momento. Su cosmovisión era distinta. Yo quiero esto, qué tremenda casa. Muchos de nosotros pensamos, ¿cierto? O algunos de ustedes dicen, Señor, ya no importa si no me das una casa, ya cuando yo esté ahí en tu presencia en el cielo, ahí voy a tener mi casa seguro, grande. Nadie está pensando en eso, ¿no? Algunos están pensando en aquí, todavía nuestra mente está aquí, nuestro afán y nuestra desesperación está aquí, nuestra angustia está aquí. ¿O cuántos dicen, estoy dispuesto a padecer y a sufrir porque sé que hay recompensa en los cielos? Hay algo que dice el apóstol Pablo y a mí me encanta. Yo sin nada he venido al mundo y sin duda nada sacaré de él. Así que mientras tenga sustento y abrigo, con eso estemos contentos. ¿Te das cuenta de esa cosmovisión? Vuelvo y te lo repito, ¿ya? Se me ha venido a la mente ese versículo. No me preguntes dónde está porque no me acuerdo. Sin nada hemos venido al mundo y sin duda nada sacaremos de él. Así que mientras tenga sustento y abrigo, con eso estemos contentos. Primera de Timoteo, si no me equivoco, capítulo 6, versículo del 6 al 7. Sin nada he venido al mundo y sin duda nada sacaré de él. ¿Qué vas a sacar de este mundo? Te entierran con tus cosas, con tu casa, con tu llave a lo mucho de tu casa, hermanos. Te entierran con tu plata, con todo lo que has logrado, con tus títulos. Nada sacas de este mundo. Sin nada he venido a este mundo y sin duda nada sacaré de él. ¿De qué te sirve el afán? Todo es vanidad, decía el proverbista. Todo es Navidad, decía, Salomón. Sin nada hemos venido al mundo y sin duda nada sacaremos de él. Así que, mientras tengamos sustento y abrigo, con eso estemos contentos.
¿Quién está contento con tener sustento y abrigo? ¿No? El hombre está deseando más y más y más. David, pero está mal desear. No está mal desear. Está mal vivir afanándose por los deseos que quiero cumplir. Eso es diferente. ¿Cuándo, Señor, me vas a cumplir? Los años pasan. ¿Cuándo, Señor, me vas a dar esto que tanto quiero? Los años siguen. Y si a Dios le place darte lo que tú deseas a los 80 años, ¿te has puesto a pensar en eso? Si a Dios le place darte lo que Él quiere darte a los 80 años, ¿te vas a enojar con Dios? A Dios le ha placido que así sea, porque mientras más lo deseabas, más vas a esperar. A Dios le ha placido que así sea. Pero Señor, yo quiero que sea ya, mira, los años pasan, ¿no? Los días no perdonan, la vida continúa. Algunos cada vez van pasando los años más, nos vamos debilitando. Unos nos vamos quedando sin cabello. Queremos ciertas cosas, Señor, que tú quieres que cumplas. Pero si a Dios le place dártelo en el momento que a Él le place, que a Él le corresponde, que Él quiere, ¿cuál sería el problema? Te puedes llegar a esforzar y tener de repente muchas cosas, pero nunca vas a tener la felicidad y la satisfacción de saber que estás haciendo las cosas sin afán y sin desesperación. Dios tiene su tiempo y su momento para ti. Pero estos apóstoles estaban angustiados porque su cosmovisión a futuro era gobierno, era liderazgo, era autoridad, era poder, era dominio. La cosmovisión que los 12 benditos del Señor que estaban caminando con Él durante 3 años escuchando las prédicas, y yo me imagino que Jesús se había desgastado predicando, hablando acerca de estos temas, y ellos no habían entendido la cosmovisión. Es como decir que ahora yo estoy explicando esto y después ustedes salen a afanarse nuevamente por las cosas que tienen, ¿no? Igual que los 12. O que se me acerque uno y me diga, no, David, cuando estés en tu reino, y al otro a la izquierda, ¿no? ¿Qué reino, hermano? No tengo ningún reino yo. Pero imagínense esa cosmovisión que tienen los cristianos. Y he visto dentro de iglesias, los que venimos de otras iglesias o hemos conocido otras iglesias, acercarse a las personas, a los que supuestamente están más arriba y tienen más jerarquía y más poder, ostentando también ser ministros, ser pastores, y no con el deseo de ayudar, no con el deseo de servir, sino con el deseo de tener poder, dominio y control. Porque esa es la mentalidad, lamentablemente, de muchos, entre comillas, cristianos dentro de ciertas iglesias. La pregunta es, ¿cuál es tu cosmovisión hasta este momento? ¿Qué cosmovisión tienes? ¿Para qué quieres ser grande en el trabajo en el que estás? ¿Para tener reconocimiento? ¿Para qué quieres ser grande a donde vas, en donde estés o en lo que quieres lograr? ¿Para qué? ¿Cuál es tu cosmovisión? ¿Cuál es tu mirada hacia el futuro? Mira lo que dice versículo 42. Mas Jesús llamándolos, ¿a quiénes? A los 12. Yo me imagino que ya Jesús rascándose la cabeza, renegando. Vengan, acérquense. A los 12 que estaban ahí. No solamente a los 2, a Jacobo y a Juan, a los 12. Mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis, quiero que sepan algo, que los que son tenidos por gobernantes, es decir, los que tienen poder, gobierno, dominio, de las naciones, se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. La palabra enseñorearse y la palabra potestad en su idioma original, ¿sí? En el griego en este caso, estas dos palabras implican tiranía, implican un gobierno tirano, un gobierno corrupto. ¿Sabes cómo gobernaban? Los emperadores tenían sometidos a los pueblos. Muy pocos pueblos tenían pocos beneficios. Ellos podían subir los impuestos cuando querían. Eran maltratados. Estaban limitados. Ellos tenían el poder y los que se rehusaban los mataban a espada. Ellos estaban arriba. Los gobiernos eran tiranos, eran malvados. Se podían aprovechar, hacían lo que querían. Porque ellos eran los que gobernaban. Y yo me pregunto, ¿cuál era entonces la cosmovisión que estos 12 tenían? Cuando estemos arriba, los mismos que nos han hecho a nosotros les vamos a hacer a ellos. Esa era su cosmovisión, hermanos. Porque su cosmovisión no se había apartado de la cosmovisión del mundo. ¿Sabes por qué? Porque todavía seguían viviendo en la realidad de su contexto. Porque todavía seguían viviendo en la realidad de su época, en lo que ellos habían visto, en lo que ellos habían crecido. ¿Tú crees que no tenían resentimiento los judíos, el pueblo de Dios que había sido y estaba sometido bajo el imperio romano? ¿Tú crees que en algún momento no querían rebelarse, entrar y someterlos ahora a ellos?
y maltratarlos como fueron maltratados, subirles los impuestos como lo habían subido? ¿Tú crees que no tenían eso en sus corazones? Habían rebeldes, ¿no? Barrabás fue uno de los que se rebeló también, movió, dice, un grupo para rebelarse contra el imperio, era un sedicioso, entre otros más. Habían grupos que se levantaban contra el imperio romano y eran matados, eran muertos a espada. ¿Tú crees que no tenían eso? Eso quiere decir que estos apóstoles, a pesar que habían caminado con Jesús y tenían muchos años con Él, 3 años aproximadamente, eso quiere decir que su cosmovisión no había cambiado. Señor, ya entra al gobierno porque ya queremos estar arriba, y cuando estemos arriba ahora van a ver estos romanos que nosotros le vamos a hacer lo mismo que ellos nos hacían a nosotros. ¿Ah? Ahora pues les toca a ellos. ¿Y cuántos de repente tenemos esa cosmovisión? Ay, este jefe que me trata mal dentro del trabajo. Pero espérate, que yo entre, que yo suba, ¿no? Ahora cuando yo esté arriba. ¿Esa es tu cosmovisión como cristiano? ¿Esa es tu cosmovisión como creyente? Este que me hizo esto, ahora espérate que yo tenga poder, vas a ver. Lo voy a tener en mis manos, dicen algunos, ¿no? La cruz le voy a poner, dicen. ¿Han escuchado eso? Le voy a poner la cruz. La cruz es señal de sufrimiento, de padecimiento, y ellos quieren hacer y sufrir a otros, ¿no? Por su rencor y su resentimiento. Y Jesús le dice, estos que gobiernan, gobiernan mal. ¿Sabes por qué les dice eso? Porque esa era la cosmovisión que tenían. Porque cuando ellos querían entrar, querían hacer eso. Dominar, gobernar, maltratar. Oye, ¿ustedes saben esto? Ellos gobiernan, maltratan. Miren, versículo 43, conmigo. Pero, dice, ¿estás conmigo, verdad? Pero no será así entre vosotros. Ay, viene la parte más bonita que Jesús es tremendo, mira. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Ay, hermano, eso trastorna la cosmovisión que tenían los apóstoles. No, espérate, Jesús, ya. Ya, yo te acepto hasta que tú nos digas que estamos mal con lo que estamos pidiendo, pero ahora tras eso nos dices que nosotros vamos a servir. O sea, no estamos contigo para ser servidos ahora. Tras eso nos dices que vamos a seguir sirviendo. ¿Sabes por qué? Porque la palabra aquí, servidor y servicio, que utiliza Jesús, ¿sí? La palabra servidor, en el griego es diácono o diaconeos, y es la palabra doulos, que significa servir, estar dispuesto a los pies del otro. ¿Sabes que la pirámide en el imperio romano era el rey arriba, y en la última base del imperio estaban los esclavos, los servidores? Esos no tenían ni siquiera valor como seres humanos, esos estaban abajo. Y esos esclavos que estaban abajo eran maltratados, no eran considerados ni como personas. Un burro muchas veces valía más que uno de esos esclavos, que uno de esos siervos que estaban ahí, en la última base de la pirámide romana. Y esos eran maltratados, eran azotados, eran marcados como reces muchas veces, y eso lo cuentan los historiadores. Eran marcados como reces. Había una pareja de esposos que dice que maltrataba tremendamente, eso lo dice un historiador, maltrataba a sus esclavos. Eso era lo que sufrían y padecían los esclavos. ¿Y sabes qué les está diciendo Jesús? Ustedes van a ser servidores y esclavos. No, Jesús, te has equivocado, es al revés. Jesús, estás mal. ¿Cómo? No, pero si nosotros venimos contigo y venimos con la visión de poder gobernar, de poder estar arriba, y ahora nos dices que vamos a gobernar. Es que la pirámide de Jesús es de cabeza, hermanos. El que está arriba es el que sirve a los demás. El que está arriba, y más arriba, entre comillas, más arriba, ese es el que debe estar más al servicio de los demás. Esos que se hacen llamar pseudoapóstoles, esos son los que deben estar al servicio y a los pies de los demás. Pero quieren que los demás estén al servicio de ellos. Hay el apóstol, hay el patriarca, hay el querubín, y van corriendo y le hacen de todo a los pastores. Ellos deberían decir, no, yo estoy a tu servicio. El que está arriba, entre comillas, porque no hay una línea horizontal dentro del mundo eclesial, dentro de la iglesia, hay una línea, no hay una línea vertical, sino una línea horizontal. Cada quien cumple una función distinta, pero el que está pastoreando, el que está liderando, ese debería estar al servicio de los demás. Cambia la mentalidad de los apóstoles. 3 años después de haber caminado con ellos, quiero que entiendan algo.
3 años después de haber caminado con ellos, quiero que entiendan y comprendan algo, le dice a sus apóstoles. Ustedes están aquí y han sido llamados para servir. Esa es la cosmovisión del creyente. Yo te pregunté al inicio, ¿cuál es tu mirada hacia el futuro cuando, si Dios te lo permite, llegues a conquistar ciertas áreas o esferas de esta sociedad? ¿Quieres estar ahí para ser reconocido, para tener gobierno, dominio, o quieres estar ahí para servirle a los demás? Para estar al servicio de los demás. No, pero no estoy ahí para que los demás también me sirvan. Tú estás ahí y Dios te pone en el lugar que te pone para servirle a los demás, para estar al servicio de los demás. ¿Te gusta eso? ¿Por qué no dices amén? Con ganas. Ahora sí, hermanos. Estamos para servir. Hemos nacido para servir y hemos sido llamados para servir. Punto, se acabó. No, pero de repente por ahí algún reconocimiento. No, ha sido llamado para servir. El creyente, su cosmovisión es de servicio. En las esferas. En todos estos mensajes hemos visto que tenemos que tener una cosmovisión de conquista. Pero una vez que conquistes y entres, ¿cuál debe ser tu visión? ¿La de los apóstoles? De servicio, hermanos. De servicio. De estar dispuestos a dar tu vida por ellos. Mira, último versículo y terminamos. El mayor ejemplo de servicio. Versículo 45, léelo conmigo este versículo. Mira, este versículo, hermanos, cuando Jesús, yo me imagino a Jesús diciéndole esta partecita a sus apóstoles. Trastorna la mente. Mira, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Impactante. Espérate, Jesús, tú no eres el que va a estar arriba, el que va a estar gobernando, tú no eres el bravo, el que va a estar ahí. Sí, pero yo voy a estar para servir. Yo estoy arriba para servir. Yo soy el ejemplo de servicio. ¿Y sabes cómo sirvo yo? Dando mi vida en lugar de otros. Algunas de las traducciones, muy pocas, traducen esa parte. Aquí dice en rescate por muchos. Otras traducciones dicen en lugar de otros. Estoy aquí para dar mi vida en lugar de ustedes. ¿Cuál es la forma de servicio de Jesús? Aquel que está dispuesto a dar su vida por los demás. David, ya nos dijiste que tenemos que servir. Ahora me dices que ese tipo de servicio no simplemente es cualquier servicio, sino un servicio en el cual yo tengo que estar dispuesto a dar mi vida por mis hermanos. Me complicas la vida como cristiano. Pero eso es lo que Dios demanda de nosotros. Un servicio que está dispuesto a dar su vida por su hermano. Y yo vuelvo y les pregunto, siendo sinceros, ¿cuántos están dispuestos a dar su vida por su hermano? Por el que está a la derecha. Dale una miradita. Al que está a la derecha, al que está a la izquierda, al que está atrás. Dale una miradita. Algunos dirán, este hermano con las justas lo paso y tú quieres que yo dé mi vida por él. Algunos dirán, este hermanito está feo, ¿no? Algunos dirán, no, este hermano, pero el otro día me he hecho así, me he hecho así, no, dar mi vida por él. Pero esto es lo que Dios demanda de nosotros. El ejemplo de servicio de Jesús no es cualquier ejemplo. Él dice, yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Mi servicio es dar mi vida por ustedes. Y los apóstoles, hermanos, por la predicación del Evangelio, dieron su vida para que muchos otros pudieran conocer del Evangelio. Murieron, crucificados de cabeza, dice Pedro, cuenta las tradiciones. Pablo decapitado por causa del Evangelio. ¿Cuántos están dispuestos a sufrir y servir por causa del Evangelio? Esa cosmovisión del mundo que nosotros debemos tener. Esa mirada hacia el futuro debe ser distinta, debe ser diferente. Una cosmovisión en la cual, si Dios me permite estar en ciertas esferas, conquistar ciertas esferas, lograr ciertas cosas, sea netamente para el servicio. Oremos a Dios. Señor, te damos gracias porque tú siempre nos exhortas, Dios, nos llamas la atención. Tú siempre, Señor, nos estás diciendo, Dios, qué es lo que en verdad debemos hacer. Cambias nuestra perspectiva de vida.
Como cristianos, a veces estamos pensando, Señor, que queremos ser servidos por los demás, que tienen que estarnos atrás de nosotros. Pero la verdad de las cosas, Señor, es que como creyentes nosotros debemos estar al servicio de los demás. Debo estar dispuesto a morir por mi hermano, a dar mi vida por él. Debo estar dispuesto a entregarme en sacrificio por los otros. Si tengo que ir donde me tengas que mandar, Señor, ir y estar dispuesto a hacerlo. Estar dispuesto a hacerlo, Señor. Estar dispuesto a entregar mi vida, Señor. Y a veces ni siquiera queremos ir a visitar a tal o a tal hermano porque vive muy lejos, pero muchas veces decimos, sí, yo estoy dispuesto a dar mi vida, a servir. Señor, perdónanos por ser indiferentes con lo que tu palabra dice. Cada uno de nosotros ha incumplido con lo que tú demandas en tu palabra. Cada uno de nosotros lo ha incumplido, Señor. Ninguno de los que está aquí puede levantar el rostro y la mano orgullosamente y decir, yo he cumplido con dar ese servicio incondicional que tú demandas en tu palabra. Ese servicio entregado, ese servicio que está dispuesto a dar su vida por otro. Ese servicio que está dispuesto a padecer por su hermano. Ninguno, Señor. Ninguno. Todos nos limpiamos las manos y llegamos hasta cierto punto, pero ninguno como tú, Señor, que diste tu vida en lugar de nosotros, pecadores, corrompidos, que nos dirigíamos hacia la condenación eterna. Y en tu inmenso amor y servicio, Señor, has dado tu vida por nosotros. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, te lo rogamos, Dios bueno, a ser verdaderos servidores, a tener esa cosmovisión de servicio, esa mirada del mundo diferente, esa mirada de la realidad distinta, una mirada de cristianos, creyentes, servidores, dispuestos a entregar su vida por ti. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, porque de lo contrario no estaríamos haciendo lo que tu palabra demanda, lo que tú dices. Gracias te damos, Dios bueno, por este tiempo, por esta palabra. Yo te pido, yo te suplico, yo te imploro, Dios, que este mensaje que hoy tú nos has traído no se quede, Señor, simplemente entre por un oído y salga por el otro, sino que se quede en nuestras mentes y en nuestros corazones para llevarlo a la práctica. Que no salgamos de aquí, Señor, como hemos entrado, sino con esa disponibilidad que tú pones en nosotros de poder dar nuestra vida por los demás. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a servir verdaderamente, porque es lo que tú demandas en tu palabra y nosotros como hijos debemos ser obedientes a tu palabra. Gracias, Dios bueno, en el nombre de Cristo Jesús, Señor mi Dios. Amén, amén y amén. Hermano, no quiero que te distraigas con esa